El polvo se asentó alrededor de las botas de Jack Mellor cuando desmontó frente a la tienda de abarrotes de Cedar Hollow, un pueblo tan pequeño que apenas merecía aparecer con nombre en algún mapa. Tenía 32 años, aunque las líneas alrededor de sus ojos lo hacían parecer mayor, marcadas profundamente por el viento, el sol y una soledad que se había vuelto tan familiar para él como el peso de su cinturón con la pistola. Jack llevaba 7 años cabalgando solo, desde que la fiebre se llevó a sus padres y a su hermana menor en el transcurso de un solo y terrible invierno. No tenía esposa, ni hijos, ni parientes de los que hablar. Solo su caballo, su rifle y la interminable extensión de la pradera, que se había convertido tanto en su hogar como en su prisión, ató a su yegua al poste de amarre y subió al crujiente entarimado de madera, con las espuelas tintineando suavemente. El interior de la tienda estaba en penumbra, con olor a cuero y tabaco, y al aroma terroso de frijoles secos en sacos de arpillera. Jack compró sus provisiones con pocas palabras, como hacía todo últimamente. El tendero sabía bien que no debía entablar conversación con los vagabundos que llevaban esa mirada particular de resignación vacía. Jack pagó, recogió sus cosas y se dio la vuelta para marcharse cuando casi chocó con una anciana que luchaba por atravesar la puerta con una canasta pesada, era pequeña y encorvada, con el rostro surcado por arrugas que hablaban de años duros y pérdidas aún más duras. Su vestido estaba remendado y descolorido, y sus manos retorcidas parecían raíces viejas de árbol. Jack atrapó la canasta antes de que cayera y la sostuvo con la otra mano para darle equilibrio. Ella alzó la vista hacia él con unos ojos que, pese a su edad, seguían siendo brillantes, claros y grises como un cielo de invierno. Gracias, hijo, dijo, con una voz sorprendentemente firme. Estos huesos viejos ya no funcionan como antes. Jack asintió y llevó la canasta afuera, colocándola en la parte trasera de una carreta desgastada que parecía casi tan vieja como ella. El caballo que la tiraba estaba encorvado y cansado. La mujer subió con dificultad al asiento del conductor, haciendo una mueca cuando sus articulaciones protestaron. Muy agradecida, dijo, tomando las riendas. La gracia del Señor obra a través de los extraños bondadosos. Jack tocó el ala de su sombrero y se dio la vuelta para irse, pero la voz de ella lo detuvo. ¿Tienes a alguien esperándote en algún lugar, joven? Se detuvo, sintiendo ese dolor familiar expandirse por su pecho. No, señora. No hay nadie esperándome. Ella lo observó durante un largo momento, y Jack se sintió expuesto bajo esa mirada penetrante, como si pudiera ver directamente el vacío dentro de él. Yo tampoco, dijo finalmente. Perdí a mi esposo hace 20 años. Cólera. Mis hijos se fueron al oeste en busca de oro y nunca regresaron. Mi hija se casó con un hombre de San Luis y no he sabido nada de ella en casi 8 años. Ni siquiera sé si sigue con vida. Jack no supo qué decir. Se había desacostumbrado a las conversaciones sinceras, a la vulnerabilidad de compartir el dolor. Lo siento, logró decir. La anciana sonrió, aunque su sonrisa estaba teñida de tristeza. Todos cargamos con nuestras penas. La mía es ese pequeño rancho a 3 millas al norte de aquí. He intentado mantenerlo yo sola, pero es una batalla perdida. Las cercas se caen, el techo tiene goteras, el ganado se me escapa porque ya no puedo montar como antes. Volvió a mirarlo con esos ojos penetrantes. ¿Andas buscando trabajo? Jack había planeado seguir su camino, como siempre hacía. Nunca quedarse el tiempo suficiente para echar raíces, para volver a sentir el dolor del apego y la pérdida inevitable. Pero algo en el rostro de la mujer, en la desesperación silenciosa detrás de su dignidad, lo hizo dudar. ¿Qué tipo de trabajo? Trabajo de rancho. Arreglar cercas, reparar el techo, labores generales. No puedo pagar mucho, pero tengo un cuarto donde podrías quedarte, y cocino bastante decente. Y, la verdad,
me vendría bien la compañía. Allá se vuelve terriblemente silencioso hablar solo conmigo misma y con las gallinas. Jack se sorprendió asintiendo antes de haberlo decidido por completo. Podría quedarme unas semanas. Ayudarle a dejar las cosas en orden. El rostro de la mujer se iluminó con una sonrisa que la hizo parecer 20 años más joven. Me llamo Marta. Marta Colburn, Jack Miller, respondió él, estrechando su mano curtida. Su apretón era sorprendentemente firme, siguió su carreta hacia el norte, cabalgando a su lado mientras el sol subía en el cielo. La tierra era una pradera ondulante, con pasto marrón moviéndose bajo el viento constante. El rancho Colburn, cuando llegaron, era exactamente como Marta lo había descrito, una casa pequeña con un porche vencido, un granero ligeramente inclinado hacia un lado y cercas que tenían más huecos que tablas. Pero había algo en aquel lugar, algo que hablaba de tiempos más felices y de la obstinada resistencia de una mujer que se negaba a soltar la vida que había construido. En los días siguientes, Jack se entregó al trabajo con una intensidad que incluso a él le sorprendió. Reparó cercas bajo el sol ardiente, reemplazó tablas podridas del granero y parchó el techo mientras Marta le pasaba tejas y le contaba historias de sus hijos cuando eran niños, corriendo salvajes por esos mismos campos. Ella cocinaba comidas abundantes que le recordaban a Jack la cocina de su madre, y comían juntos en la pequeña mesa de la cocina, en un silencio cómodo, no solitario. Marta tenía una forma de hacer preguntas que lograba que Jack hablara más de lo que lo había hecho en años. Quería saber de su familia, de sus viajes, de sus sueños. Al principio él era reservado, ofreciendo solo los datos más básicos. Pero poco a poco, como el hielo derritiéndose en primavera, empezó a abrirse. Le habló de su hermana Sarah, que solo tenía 14 años cuando murió, y de cómo le gustaba cantar mientras hacía los quehaceres. Le habló de su padre, un hombre duro pero justo, que le había enseñado todo sobre trabajar la tierra. Incluso le habló de la culpa que cargaba, de la sensación de que debería haber podido salvarlos, de que debió haber hecho más. Marta escuchaba sin juzgar, asintiendo con comprensión. Cargamos a nuestros muertos con nosotros, dijo una tarde mientras estaban sentados en el porche viendo cómo el atardecer pintaba el cielo de tonos naranjas y morados. Pero cargarlos no significa que no podamos vivir. Ellos no querrían que dejáramos de vivir. Las semanas se convirtieron en meses. Jack seguía diciéndose que pronto se iría, pero siempre había algo más que arreglar, otra línea de cerca que reparar. La verdad era que había comenzado a sentir algo que no había sentido en 7 años, se sentía necesario. Marta dependía de él, y él había empezado a depender de sus conversaciones nocturnas, del sonido de ella tarareando mientras cocinaba, de la forma en que se reía de sus comentarios secos sobre la personalidad de las gallinas. Una tarde de finales de otoño, Jack estaba en el granero reparando un establo cuando escuchó un golpe proveniente de la casa. Corrió adentro y encontró a Marta en el suelo, pálida, con una mano apretando su pecho. La llevó a la cama, con el corazón latiéndole con fuerza de miedo, y cabalgó a toda prisa al pueblo para buscar al doctor. El doctor, un hombre de aspecto cansado pero con ojos amables, examinó a Marta mientras Jack caminaba de un lado a otro en la cocina. Cuando salió, su expresión era grave. Su corazón está fallando, dijo sin rodeos. Pueden ser días, pueden ser semanas, pero no le queda mucho tiempo. Lo siento. Jack sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Había huido de la pérdida durante tanto tiempo, y ahora lo había alcanzado de todos modos. Pasó los días siguientes al lado de la cama de Marta, llevándole agua, leyéndole de su Biblia gastada, sosteniéndole la mano cuando el dolor era fuerte. Ella dormía cada vez más, pero cuando despertaba, estaba lúcida y en paz. Una noche,
mientras el sol se ponía más allá de su ventana, Marta apretó la mano de Jack. «Ha sido una bendición para mí», susurró. «Como tener de vuelta a uno de mis hijos». La garganta de Jack se cerró. «Usted también ha sido una bendición para mí, señora». Más de lo que imagina, Marta guardó silencio por un largo momento y luego preguntó: «Jack, ¿qué vas a hacer cuando yo ya no esté?». La pregunta le golpeó como un puñetazo. Había intentado no pensar en ello, en volver a esa vida errante e interminable, a esa existencia vacía. «No lo sé», admitió. «Supongo que seguir adelante». El apretón de Marta se hizo más fuerte, sorprendentemente fuerte. Giró el rostro para mirarlo directamente, y en sus ojos Jack vio tristeza y esperanza al mismo tiempo. «Déjame preguntarte algo, y quiero que lo pienses muy bien antes de responder. Si pudieras tener cualquier cosa en este mundo, cualquier cosa, ¿qué sería?». Jack estuvo a punto de dar una respuesta fácil, algo sobre un buen caballo o un trabajo estable, pero la mirada de Marta lo detuvo. Ella quería la verdad, no frases vacías. Pensó en la pregunta, de verdad la pensó, permitiéndose sentir cosas que había encerrado durante años. «Familia», dijo finalmente, con la voz áspera por la emoción. «Querría una familia. Personas a quienes cuidar y que se preocupen por mí. Un lugar al que pertenecer. Un propósito». Soltó una risa amarga. «Suena tonto para un hombre como yo». «No tiene nada de tonto», dijo Marta. «Eso es lo que todos queremos, en el fondo. Eso es lo que nos hace humanos». Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. «Jack, este rancho es todo lo que me queda en este mundo. Cuando yo me vaya, irá a mi hija en San Luis, si es que sigue viva para reclamarlo. Y si no lo está, el banco se lo quedará y lo venderá. De cualquier forma, probablemente se arruine o termine dividido entre extraños». Sus ojos brillaban con un resplandor extraño mientras tomaba la mano de Jack y la apretaba más cerca. «Pero tú podrías darle vida de nuevo. Podrías construir aquí una vida. Este lugar necesita a alguien joven y fuerte, alguien que entienda el trabajo duro y cómo cuidar la tierra». Sonrió. «Y tal vez algún día lo llenes con tu propia familia. Tal vez tengas niños corriendo por estos campos como lo hicieron mis hijos una vez». Jack sintió las lágrimas arderle en los ojos. «Soy solo un vagabundo, Marta. No sé hacer nada más que correr». «No has estado corriendo desde que llegaste», dijo Marta con suavidad. «Has estado viviendo. Hay una diferencia. Y eres bueno en ello, Jack. Eres bueno cuidando de las cosas, haciendo que crezcan. No dejes que el miedo te robe la vida que mereces». Ella se inclinó hacia su mesita de noche, luchando con un cajón hasta que Jack la ayudó a abrirlo. Sacó un documento doblado y se lo puso en la mano. «Hice los papeles la semana pasada, cuando me sentía mejor. Este rancho es tuyo, Jack Miller. Libre y limpio. Todo legal y en regla». Jack miró los papeles, incapaz de hablar. «Marta, yo no puedo». «Puedes hacerlo, y lo harás», dijo firmemente. «No tengo a nadie más, y a decir verdad, aunque mi hija apareciera mañana, no tiene amor por este lugar». Ella quería la vida de la ciudad, las luces brillantes. «Pero tú, Jack, veo cómo miras esta tierra. La amas como yo la amo. ¿Cómo la amó mi esposo? ¿Por qué?», logró preguntar Jack. «¿Por qué harías esto por mí?». Marta tenía lágrimas ahora también. «Porque me diste sentido a los últimos meses de mi vida. Porque le permitiste a una mujer mayor sentirse útil de nuevo, sentir que tenía una familia. Porque a veces la gracia actúa a través de extraños, y tenemos que ser lo suficientemente valientes para aceptarla». Apretó su mano una vez más. «Prométeme que te quedarás. Prométeme que harás que este lugar vuelva a vivir».
Jack no pudo hablar por el nudo en la garganta, así que solo asintió. Eso fue suficiente para Marta. Sonrió y cerró los ojos, su respiración suavizándose mientras caía en el sueño. Falleció 3 días después, pacíficamente durante la noche. Jack la enterró en la colina que daba al rancho, bajo un viejo álamo que ella le había dicho que amaba. Talló un marcador sencillo y pronunció palabras sobre su tumba acerca de gratitud, gracia y segundas oportunidades. Le dijo que cumpliría su promesa. Los meses siguientes fueron duros. Jack lloró la pérdida de Marta mientras, al mismo tiempo, construía una vida sobre la base que ella le había dado. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, reparando todo lo que necesitaba arreglo, reconstruyendo las cosas mejor que antes. Compró más ganado, plantó un jardín y reconstruyó el porche. Cuando los habitantes del pueblo le preguntaban por él, les decía con orgullo que era el nuevo dueño del rancho Colburn. En primavera, Jack contrató a un joven vagabundo que le recordaba a sí mismo, dándole al muchacho una oportunidad, tal como Marta se la había dado a él. Para el verano, comenzó a cortejar a una viuda del pueblo, una mujer amable con 2 hijos pequeños que necesitaban un padre. Se casaron en otoño, y de repente la casa, que había estado tan silenciosa, se llenó de ruido, risas y vida. Pasaron los años. Jack y su esposa tuvieron hijos propios, y el rancho prosperó. Los campos que antes estaban vacíos se llenaron de ganado y caballos. La casa fue reparada y ampliada. En las cálidas tardes, Jack se sentaba en el porche que había reconstruido con sus propias manos y veía a sus hijos jugar en el patio mientras su esposa cantaba en la cocina. A veces caminaba hasta el álamo en la colina y le contaba a Marta sobre su vida, sobre la familia que había construido, sobre cómo su única pregunta había cambiado todo. ¿Qué vas a hacer cuando yo me haya ido?, le había preguntado ella. En ese momento, él no conocía la respuesta. Pero ella le había ayudado a encontrarla. Él viviría. No solo existiría, sobreviviría o vagaría, sino que viviría de verdad. Amarías profundamente a pesar del riesgo de pérdida. Construiría, crearía y cuidaría. Abriría su corazón a los demás como Marta había abierto el suyo hacia él. Jack Mellor había sido un vaquero sin nadie, vagando por la vida como un fantasma, demasiado asustado del dolor para abrazar la alegría. Marta Colburn había sido una mujer mayor sin familia, aferrándose sola a un sueño moribundo. Juntos, por un breve tiempo, se dieron lo que ambos habían estado extrañando: conexión, propósito y esperanza. Y a partir de aquel encuentro improbable en un polvoriento muelle, nació un legado. El rancho Colburn permaneció de pie generaciones después, pasado de los descendientes de Jack, cada uno escuchando la historia del vagabundo solitario y la mujer mayor cuya simple pregunta y profundo regalo habían cambiado no solo una vida, sino innumerables vidas posteriores. Se convirtió en una historia sobre cómo la gracia puede encontrarnos en los lugares más inesperados, cómo la familia no siempre se trata de sangre, y cómo, a veces, lo más valiente que podemos hacer es dejar de huir y permitirnos ser amados. Porque Marta tenía razón, cargamos a nuestros muertos con nosotros, pero cargar con ellos no significa que no podamos vivir. De hecho, vivir plenamente, amar profundamente y construir algo hermoso a partir del dolor y la pérdida es la mejor manera de honrar a quienes hemos perdido. Es la respuesta a esa eterna pregunta de qué hacer cuando el duelo y la soledad amenazan con devorarnos por completo. Elegimos vivir. Elegimos quedarnos. Elegimos creer que la gracia actúa a través de extraños y que, a veces, solo a veces, una pregunta hecha en el momento adecuado puede cambiarlo todo para siempre.